Buenos días, hermanos, hermanas. Me alegro de que estemos hoy todos juntos aquí en la casa de Dios. Y bueno, he traído una palabrita y la palabra de hoy habla sobre los cambios. Cambios, como todo está cambiando, pues nosotros también cambiamos, ¿no? Pero son unos cambios diferentes y es la vida que tenemos cuando entregamos nuestra vida a Dios. La Biblia dice en el Salmo 51:10, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Este clamor refleja la necesidad de un cambio profundo que solo Dios puede realizar. En nuestra búsqueda de una vida transformada por el Evangelio, es crucial comprender la diferencia entre el cambio superficial y el cambio profundo. ¿Qué es un cambio superficial? Digamos que se enfoca en la parte externa, en las apariencias, o cumplir normas. Por ejemplo, hábitos externos. Por ejemplo, puede ser cambiar la forma en que nos vestimos, nuestra rutina diaria. Comportamientos en público, actuar de una manera diferente a los demás para impresionar, o cumplir con las reglas religiosas y seguir normas sin una transformación interna real. Aunque estos cambios pueden ser positivos, el cambio superficial puede ser temporal y limitado y puede afectar solo nuestra conducta externa, pero no necesariamente nuestro corazón. Un cambio profundo es interno y afecta a nuestra mente, nuestro corazón y voluntad. Por ejemplo, un cambio profundo es el arrepentimiento genuino, reconocer el pecado y volverse hacia Dios en búsqueda de perdón. Renovación de la mente, cambiar nuestra forma de pensar según la Biblia. Nueva naturaleza en Cristo, ser nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este cambio, por el contrario al cambio superficial, es duradero. Y este cambio solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 3:7, «Os es necesario nacer de nuevo». Esto va más allá de lo superficial. El cambio profundo nos permite vivir auténticamente, amando a Dios y a los demás desde el corazón. El cambio profundo en nuestra vida es un testimonio poderoso para los demás. Cuando ven cómo Dios nos ha transformado, se sienten atraídos hacia Él. Nuestro testimonio no se trata solo de palabras, sino de una vida íntegra y auténtica. En resumen, el cambio profundo no es una opción para un seguidor de Cristo, es esencial para experimentar una vida abundante y para reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Amén. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, venimos hoy ante ti, Padre, con un corazón agradecido. Gracias, Padre, por salvarnos, por darnos una familia, entrar en tu familia, adoptarnos como hijos, Padre. Hoy te queremos pedir, Padre, que tú toques nuestro corazón, que limpies de fuera hacia adentro, Señor. Pone en nosotros un corazón recto, que tu Espíritu Santo, Señor, more dentro de nosotros y además que trabaje, que podamos ver los frutos del Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida. Cambia nuestra manera de pensar, de vivir, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser un reflejo de ti aquí en la tierra, Padre. Bendice hoy la reunión y que tu presencia esté en medio de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada, queridos hermanos, hablamos acerca de la primera parte del capítulo 2 del libro de los Hechos. Estamos embarcados en el libro de los Hechos. Hoy, en el día de hoy, pues traigo la segunda parte del capítulo 2 del libro de los Hechos, que quedamos en que lo íbamos a hacer por lo menos en dos partes, porque es un capítulo bastante largo y bastante importante, y yo creo que lo vamos a hacer en tres, porque esta semana, la verdad es que mientras iba haciendo el mensaje,
Decía, no sé si la primera parte del mensaje tenga algo que ver con la segunda parte o algo, porque solo me recuerdo que estaba con fiebre y veía así palabritas y cosas en el ordenador. Entonces, pues, espero que el Señor hable a nuestro corazón de cualquier cosa que yo haya escrito aquí. Pero la semana pasada hablamos acerca del día del Pentecostés, ¿no? Y dijimos que era una fiesta instituida por Dios, se llama también la fiesta de las semanas o la fiesta de la siega, y pues decíamos que se llevaba a cabo 50 días después de la Pascua. Era una de las fiestas ordenadas por Dios en donde llevaba implícito el orden de que los varones israelitas tenían que ir pues, al templo, ahí que se encontraba en Jerusalén, ya sea los que estuviesen en el territorio de Israel o los que estuviesen incluso en países vecinos, porque vivían en esos países, pero eran judíos, que por alguna razón no habían vuelto a su tierra, pues normalmente pues hacen esa peregrinación. Y hoy en día todavía lo siguen haciendo. Nosotros pues también conocemos de primera mano, quizás un poquito más cerca, los musulmanes que van a la Meca, ¿no? También en una época del año. Y bueno, conforme a esta celebración, ellos venían allí a Jerusalén. Por su parte, los apóstoles de Jesús se habían instalado en un lugar, en ese periodo de esos 50 días. Se recuerdan que Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa. Ellos se habían instalado en un lugar que nosotros conocemos tradicionalmente como el aposento alto, ¿no? Allí estaban probablemente los apóstoles, muchos de los hombres y mujeres que participaron del ministerio de Jesús cuando Él estuvo en la tierra, seguramente las familias de los apóstoles, las familias de los otros discípulos, mujeres, sus hijos seguramente, porque la Biblia nos relata que en un momento dado pues habían como unas 120 personas, ¿no? Entonces, algo que nos indica que ese aposento alto era relativamente grande, ¿no? Nosotros tenemos este lugar, ¿cuántas personas pueden caber? 35, 40 o algo así, ¿no? No sé. Contando esta parte quizás algunos más. Entonces, imagínate un lugar donde estén 120 personas. Este aposento alto era presumiblemente, porque la Biblia no nos lo dice, una especie de segundo nivel que tenía la casa en donde estaban ellos, ¿no? Era muy probable que haya sido la casa de alguno de los apóstoles o de alguno de los discípulos o algunas de las personas simpatizantes del ministerio de Jesús. Entonces, pues esta casa tenía este segundo nivel que era muy común en las edificaciones en el tiempo de Jesús. De hecho, desde el Antiguo Testamento, las casas de los hebreos solían tener un segundo piso, un segundo nivel que se comunicaba con la casa a través de una escalera interna. Era algo privado, era interno, no entrabas tú por fuera, sino por dentro de la casa, que se denominaba habitación de verano. La utilizaban, como su nombre lo indica, pues, en las semanas o en los días de más calor del verano, pues ellos pues se iban allí. Y como estaba en un lugar alto, tenía grandes ventanas, tenía corrientes, o sea, estas ventanas hacían que corriese el aire. Entonces ellos pasaban los días de mayor calor en ese segundo piso, en esa segunda habitación llamada habitación de verano. Estaba ubicado pues allí en un lugar alto, e incluso en algunos tenían pues una especie de balcón grande o terraza en donde la gente podía asomarse, pues, y podía ver la gente que pasaba por la calle, dependiendo de la ubicación de esta casa, ¿no? Y a mi entender, ellos tendrían que haber estado en una casa con un aposento alto bastante grande, porque si cabían 120 personas tenía que ser bastante grande. Eso seguramente era de algunos de los apóstoles o algunos de los discípulos que tenían cierto poder económico, cierto poder adquisitivo. Probablemente tenía una casa grande y dijo, pues todo, ahora si vamos a esperar la promesa del Señor, pues vamos a quedarnos aquí todos en esta casa, y es muy probable que casi todos viviesen allí, porque recuerden que eran personas que estaban siendo señaladas por la sociedad en ese momento, ¿no? Eran personas que le dieron la espalda al judaísmo,
que le dieron la espalda a su religión y siguieron pues un maestro que hablaba cosas locas para ellos. Entonces eran personas que eran parias, eran personas que estaban siendo señaladas y pues seguramente no todo el tiempo salían a la calle, lo harían pues lo justito, ¿no? Para comprar víveres y para comprar pues algún tipo de cosa que necesitaban, ¿no? Y ellos se protegían pues todos allí, estando en ese lugar, ¿no? Rogándole a Dios que la promesa no tardara tanto. Y yo creo que esa casa debía estar en un punto cercano al centro de Jerusalén, o por lo menos daba a una vía donde los transeúntes pasaban y tenía pues cierta importancia, ¿no? Ellos estaban a la espera allí de la promesa del Espíritu Santo y recordamos por la lectura de la semana pasada que se escuchó un estruendo como de un viento recio mientras ellos estaban allí y se les posaron unas lenguas como de fuego en la cabeza de cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daban que hablasen, ¿no? Perdón. Por tal, y debido a cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo se ve la narrativa de lo que estábamos leyendo, vemos que no solo se escuchó un gran estruendo, sino que hubo una especie de alboroto en ese aposento alto, en ese segundo piso o en ese segundo nivel de esa casa, ¿no? Y se nota eso, lo que yo te comentaba antes, que probablemente estaba cerca de un sitio céntrico o de un lugar donde pasaba la gente, porque la Biblia no nos dice que los apóstoles y Pedro pues bajaron a la calle y empezaron a hablar. No, nos dice enseguida que Pedro comenzó a interactuar con la gente y es probable que ellos lo que hayan hecho es acercarse al bordillo donde tienen una terraza y donde todo el mundo podía ver lo que estaba pasando arriba y ellos podían ver a los que estaban allí abajo, ¿no? Y el estruendo fue tan grande que la gente se empezó a reunir y muchos comenzaron a escuchar esas lenguas o esos idiomas que estaban hablando las otras personas que estaban allí, alabando y adorando a Dios y cantando y diciendo de las maravillas de Dios en la propia lengua o en el propio idioma de las personas que iban pasando por ahí. Recordamos también por el domingo pasado que había muchísima gente de muchísimos países porque ellos peregrinaban de otros lugares al templo, a Jerusalén, precisamente porque era el día del Pentecostés, era la fiesta de las cosechas, era la fiesta en donde celebraban que hace 50 días atrás se empezó a sembrar, ¿no? Y en esa fiesta pues se celebraba, era una fiesta, ¿no? La fiesta no... ¿Qué se hace en la fiesta? Pues celebrar, ¿no? Comer y beber y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, mucha gente había venido para hacer esa celebración. Versículo 14 del capítulo 2 del libro de Hechos. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. ¿Se acuerdan que la semana pasada, qué dijo la gente? Están ebrios, están borrachos, están llenos de mosto, dice el griego original. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Dice la palabra que Pedro se puso en pie junto con los 11, ahí ya Lucas estaba contando a Matías, el apóstol número 11 o número 12, sacando a Pedro, que ya lo habían elegido la semana pasada. Ya vimos que se produjo pues la elección de Matías. Y Pedro comienza a reclamar la atención de las personas, ¿no? Y se dio cuenta que la gente empezó a decir: estos están borrachos, están borrachos, están borrachos, están borrachos, ¿no? Y Pedro les dice que no era así, porque era la hora tercera del día. La hora tercera del día son las 9 de la mañana. Entonces Pedro les dice: no puede ser que estén borrachos, porque todavía son las 9 de la mañana, ¿no? Y es curioso porque no sabemos, por lo menos por la palabra, no sabemos a ciencia cierta ni el día ni la hora en que nace Jesús.
un día pues alguien lo puso el 25 de diciembre y tal, pero sabemos que es una fecha especulativa. No sabemos tampoco la hora en que nació, pero es curioso, la hora en que nace la iglesia, la hora en que el día y la hora en el que el Espíritu Santo pasa a formar parte de la iglesia, lo sabemos, el día y la hora, el día del Pentecostés a las 9 de la mañana, y queda registrado en la palabra, ¿no? Y el hecho de que Pedro haya hecho esta observación de que no estaban borrachos, porque eran las 9 de la mañana, a mí siempre me pareció un poco curioso, ¿no? No están borrachos porque son las 9 de la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la gente asumía que los que estaban allí ya estaban en la celebración. Recuérdense que estaba teniéndose lugar la fiesta del Pentecostés. Allí, todo esa siega del trigo que habían comenzado a sembrar hace 50 días, hacían la siega y con el trigo nuevo hacían panes para comer el día del Pentecostés, y también hacían un cordero, y también pues bebían, ¿qué? Bebían vino y cantaban, porque era una celebración. ¿Y qué pasaba después de comer, después de beber vino y después de que la gente, la mayoría, pues se ponía pues un poquito alegre por el tema del vino, ¿eh? Nosotros a veces como que romantizamos mucho el vino en los tiempos de Jesús. La verdad es que cuando hacían fiestas y cuando hacían celebraciones, el vino del Nuevo Testamento no era un vino especial que no emborrachaba, era el mismo vino de siempre, y si te tomas varios vasos, pues te vas a emborrachar y vas a estar borracho, porque así funcionaba. Y la gente en estas fiestas lo que bebía era vino, porque era lo que tenía, era lo más sano para beber, ¿no? No teníamos agua mineral como hoy en día. En ese tiempo no había ese tipo de cosas, era el vino, era el fruto de la vid, que era lo más sano y lo mejor para beber, pero cuando estaba ya un poquito más fermentado, pues producía ese efecto, pues es normal, ¿no? Y Pedro les dice, sí, yo entiendo que estamos en una fiesta, yo entiendo que mucha gente a las 4, 5, 6 de la tarde ya pues se pone muy contenta por el vino, y ya lo vas a ver por ahí cantando ranchera mexicana, así, con la guitarra, porque ya están muy contentos, pero todavía no ha empezado la celebración. Estos que están aquí no están borrachos, son las 9 de la mañana todavía, si no hemos ni desayunado, por favor. Les dice, eso no es el motivo por el cual estas personas que están aquí están hablando en lenguas, ¿no? No están borrachos porque no ha empezado la fiesta, no han tomado ni siquiera un vaso de vino. Y les pasa a explicar que lo que está ocurriendo es una profecía que podemos leer en el libro del profeta Joel, ¿no? Y en nuestras Biblias lo tenemos a partir del capítulo 2, en el versículo 28 en adelante, en el libro de Joel. Da la impresión de que Pedro se conocía ese pasaje de memoria, porque no todos podían tener en el móvil pues la aplicación de la Santa Biblia, y te lo buscaban en un momentín, o tenían un rollo ahí metido en el bolsillo del pantalón con todos los libros de la Biblia. Eso no existía, pero la gente, está en Joel 2:28 en adelante. Pero lo mismo que dice Joel lo dice Pedro a continuación, a partir del versículo 17. Dice, y en los postreros días, dice Dios, versículo 17 del libro de Hechos, capítulo 2, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel, versículo 21, que invocare el nombre de Jehová, el nombre del Señor, será salvo, ¿no? Una de las cosas que yo veo, queridos hermanos, no solo en la profecía de Joel, sino en lo que ocurrió
el día de Pentecostés es algo que hemos venido hablando los últimos días, los últimos domingos, acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y se trata de lo que el Espíritu hace cuando pasa a formar parte de la vida del creyente. Por lo menos dos cosas son importantes. La primera cosa es que siempre hay señales. O por lo menos eso es lo que me muestra a mí la Biblia que ocurre cuando pasa el Espíritu Santo a formar parte de la vida del creyente, ¿no? Y la segunda cosa es que estas señales que produce la venida del Espíritu Santo nos llevan o nos deberían llevar a nosotros como cristianos a testificar de Cristo, a testificar de Él, a testificar del Señor Jesucristo y de su obra en la cruz del Calvario, ¿no? Si en ese aposento alto no se hubiese escuchado ese estruendo, no se hubiesen escuchado las lenguas, la gente no se hubiese reunido a ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y Pedro no hubiese tenido la oportunidad de levantarse, de salir a ese balcón junto con los 11 a testificar de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Perdón, también hablamos la semana pasada que la obra del Espíritu Santo debe ser notoria, debe notarse en la vida del creyente. No podemos vivir vidas como creyentes que pasemos a creer en Cristo, tener al Espíritu Santo y seguir viviendo las mismas vidas que siempre hemos vivido, porque no tiene ningún sentido. No hay una evidencia de que el Espíritu Santo pasa a formar parte de la vida del creyente. Y tenemos que ser testimonio a las naciones de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y porque asimismo termina diciendo el profeta Joel: y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Efesios, vámonos a Efesios, capítulo 1, versículo 13, perdón. Efesios 1, 13. Hoy he querido solamente adelantar un poquito de Hechos 2, porque tenemos la Santa Cena y aparte tenemos la paella. Entonces, no quería tomar tanto tiempo, pero sí quiero que nos quedemos en unas cosas acerca de lo que hace el Espíritu Santo y hacer énfasis en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Efesios 1:13, en Él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. O sea, oímos la palabra, oímos el evangelio de la salvación, creímos en Él, y fuisteis, ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, ese es un sello que reposa sobre cada creyente que ha escuchado la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y ha creído en Jesús de manera genuina, obviamente con el paquete que viene con eso: arrepentimiento, pedir perdón por los pecados y ese tipo de cosas, ¿no?, que ya hemos estudiado. Ese sello que está hablando allí en los tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hasta ese momento era normalmente, una pieza en relieve que podía marcar alguna superficie que dejara marca, ¿no? Por ejemplo, era muy común que las cartas o los comunicados oficiales se les ponía pues como unas gotas de cera, como de estas velas como derretidas, como la cera, se llama eso, ¿no? Sí. Y el escudo, normalmente en la mano, en el dedo del rey o del principal, marcaba la cera y dejaba allí el escudo del rey, ¿no?, como una certificación, ¿no? Eso lo estudiamos cuando vimos el libro de Esther, ¿se acuerdan? Que tenía el anillo, lo tenía el rey, después se lo dio al malvado Amán, y por último, cuando el Señor se glorificó, el anillo terminó ahí en el dedo de Mardoqueo, para la gloria de Dios, ¿no?
Entonces, esa marca en ocasiones lo hacían también sobre piel, con cosa caliente, también lo hacían sobre barro o arcilla para que cuando se secara quedara la marca, ¿no? A veces era un poquito más grande o a veces tenían incluso que grabarlo, pero siempre era como un grabado en relieve lo que quedaba, ¿no? Y siempre pues tenía el símbolo de la autoridad en ese momento, ¿no? Y eso tenía varios significados o tenía varias implicaciones que me gustaría que lo repasáramos a continuación y que lo comparásemos con el sello del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. La primera implicación o el primer significado de un sello sobre algo o sobre alguien quiere decir que tiene garantía de seguridad. Garantía de seguridad. Por ejemplo, si un rey tenía que enviar un comunicado a otro rey o a alguna persona que era súbdito suyo, porque era un comunicado oficial, las cartas por lo general eran rollos, ¿no? Y se cerraban con esa cera derretida y el rey cogía su anillo que tenía su escudo oficial, ¿no? Y ¡pac! Antes que la cera se enfriase, pues ponía allí justo en donde se abría la carta, ¿no? Ponía el sello. De tal manera de que para poder abrir la carta hay que romper el sello, ¿vale? Para poder revelar lo que había allí en la carta, ¿no? Eso quiere decir que el que recibía la carta, ¿no? y la recibía y tenía íntegro el sello del rey, se daba cuenta que era seguro que lo que estaba contenido en esa carta no había sido abierto y no había sido leído por alguien más, sino por él. Cuando Jesús es crucificado y muerto, a él lo meten en la tumba. Y dice la palabra en Mateo 27:66, que cuando Jesús es introducido al sepulcro, corren una piedra y sellan la piedra. Ese sellar la piedra no quiere decir que le pusieron cementito por los lados o pegamento o algo para que quedara bien sellada. No hay de ese sello. Realmente en el original se refiere al sello del grabado. Igual no se hizo con un anillo. No sabemos cómo sellaban allí los romanos, pues probablemente haya sido con una cinta y tal, no sé, aquí, propiedad de los romanos, no abrir, o algo así, pero era un sello oficial que hacía que cualquier persona que pase por delante sabía que no podía tocar esa piedra y mucho menos moverla, porque había un sello oficial, garantía de la seguridad de que esa tumba no se iba a abrir, de que ese sepulcro iba a quedar cerrado. Y lo ponía la máxima autoridad, la autoridad romana, la prohibición de mover esa piedra. ¿Ya veis vosotros qué significa para Dios la autoridad romana? Que pasó por allí y vio, aquí dice los romanos que no hay que abrirla. Lo primero que dice el Señor, esto yo lo muevo, ¿no? Porque hay un propósito allí. Porque independientemente de lo que el hombre diga y que el hombre asegure, no hay sello humano que Dios no pueda reventar para poder entrar. No así el sello del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo llena la vida del creyente, ahí queda la seguridad de que nadie puede violentar esa seguridad, porque está el sello del Espíritu Santo en la vida de la persona. No hay nada ni nadie que pueda violentar ese sello para meterse donde Dios es ya soberano. El sello, uno, es garantía de seguridad, garantía de que eso no se va a poder violentar, de que eso va a estar íntegro porque Dios lo ha cerrado y ahí lo ha sellado. En segundo lugar, el sello ocultaba el contenido de lo que
de lo que estaba sellado, ¿no? Cuando alguien quería cerrar algo y no quería que nadie supiese lo que estaba dentro, el rey ponía el sello y eso nadie lo podía abrir. Y ahí a la gente pues le podía matar la curiosidad, pero sabía que no se podía saber lo que estaba ahí dentro. Igual con el contenido de las cartas. Cuando el rey escribía algo, lo sellaba, que eso quiere decir, eso lo va a leer. El contenido de esta carta lo va a saber solamente el destinatario, punto. No va a pasar por manos diferentes ni nada. Lo va a saber el destinatario. El hecho de que el sello se rompiese invalidaba la integridad de la carta, ¿no? Si pues al mensajero le ocurría algo y se le rompía el sello o lo rompía él, pues más le valía no haber nacido, porque el castigo iba a ser severo. Cuando el Espíritu Santo nos sella, queridos hermanos, Él solamente sabe lo que hay en nuestro corazón. Y ese trabajo es secreto entre el Espíritu Santo y nosotros. Ahí hay un sello que solamente Dios sabe lo que está haciendo. Eso es algo que nos recuerda a nosotros como creyentes, que no tenemos que juzgar tan fácilmente por las cosas que nosotros vemos. Mira a este hermano que hace esto, mira a esta hermana que hace lo otro. Hay una cosa secreta que Dios está haciendo entre el Espíritu Santo y el corazón de la persona. Eso está secreto, eso está sellado, eso nadie tiene por qué saberlo, son cosas del Señor. Y aquí yo no estoy hablando de nuestro testimonio, porque la misma Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas a la lectura de todos, ¿no? Pero eso es refiriéndose al testimonio, ¿no? A lo genuino y a lo sincero que somos nosotros los hijos de Dios cuando transmitimos la verdad de Dios. Me refiero a ese proceso interno de santificación que solo Dios trata de manera individual y de manera personal con cada uno de nosotros. Y eso está sellado por el Espíritu Santo. El punto número 3 acerca del sello es que el sello es garantía de pertenencia. De pertenencia, hermano. El sello del Espíritu Santo es una muestra ante todas las personas de a quién le pertenecemos nosotros. ¿Quién es nuestro Señor y quién es nuestro dueño? Y esto yo creo que también es motivo, o debería ser motivo de reflexión para cada uno de nosotros, queridos hermanos. ¿Qué clase de sello? ¿Qué clase de sello están viendo las demás personas en nosotros? Eso es importante que nosotros lo entendamos, ¿no? Una persona, yo sé que eso no pasa aquí, pero una persona que vive borracha, por ejemplo, y siempre está dada al alcohol, y cada vez que tiene oportunidad, los vecinos y las personas lo ven borracho o borracha, ¿qué sello está mostrando? ¿Quién es el Señor? ¿A quién pertenece esa persona? Pues al vicio, al alcohol, a las bebidas alcohólicas, ¿no? Una persona que está todo el tiempo, por ejemplo, pensando en el sexo y está todo el tiempo buscando cómo tener sexo con otras personas, se le nota rapidito quién es el Señor de esa persona, porque siempre está con ese tema, siempre está pues buscando, ¿no? a quién buscar para llevarse a la cama o qué sé yo, ¿no? Se le nota rapidito a quién pertenece, ¿no? Una persona que va todo el día derrotada, todo el día hablando de manera negativa, con el pesimismo a flor de labio, ¿qué tipo de sello está mostrando? Como una persona que no conoce a Cristo va a querer también pertenecer a un Señor de una persona que está todo el tiempo, me voy a morir, qué dolor, todo me sale mal, todo me pasa a mí, porque a mí... Yo no quiero ser sellado con el mismo sello de esa persona, ¿no? Pero qué diferente es cuando el creyente, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del proceso doloroso, ¿no? Dice, yo confío en el Señor. Y las demás personas lo ven con una sonrisa en los labios. Y las demás personas lo ven y saben que está pasando por un momento complicado, pero escuchan de sus labios, yo confío en el Dios Todopoderoso que me va a ayudar. Gloria al Señor. Eso es mostrar el tremendo sello que tenemos aquí, y muchas personas van a decir, yo quiero pertenecer
a quien ha sellado a ese creyente. Quiero tener ese sello también, porque es que no es posible que una persona que le esté pasando mal esté hablando de esa manera y tenga esa fe tan grande. Yo quiero pertenecer. El sello del Espíritu Santo muestra a quién pertenecemos. Vamos a dar testimonio de a quién pertenecemos nosotros, de quién nos ha sellado el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Y por último, el número 4. El número 1 era garantía de seguridad, garantía de que nadie puede violentar ese sello, de que no hay demonio que se meta allí, de que no hay nada que se meta allí. En segundo lugar, sello oculta el contenido que era oculto porque es un secreto entre el Espíritu Santo y el hombre. El tercero, sello de pertenencia. El sello muestra a quién nosotros pertenecemos. Y como punto número 4, el sello es garantía de autenticidad. Eso pasaba antes cuando el rey enviaba una carta y lo sellaba y lo recibía alguien y reconocía el sello. Esto es del rey tal, esto está original, esto es importante, esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Esto es auténtico, esta es la carta que estaba yo esperando, esto no es ninguna falsificación. Todos los artículos, los productos, ahora vamos a cualquier lado y todos los sitios que compramos, que se comercializan en la Unión Europea, vienen con un marcado CE, que es una C y una E, ¿verdad? Eso es garantía de que, pues por lo menos en teoría, de que ha pasado por un proceso de control de calidad y que pues el material con que está hecho está certificado, está homologado. Si es un juguete, pues podemos estar seguros que no está pintado con plomo, con alguna pintura rara que le pueda hacer daño a un niño, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero si te vas al chino, por ejemplo, vas a ver todos los artículos que tienen CE. Sin embargo, pero los chinos son muy espabilados y ellos inventaron que CE es China Export y le hicieron el logo igualito, solamente es un poquito más separada la C de la E, pero ellos tienen también ahí su marcado C, y entonces es muy fácil confundirse y comprar un juguete muy bonito y tal, pero está pintado con una pintura que da cáncer y con no sé qué, y se le salen las patitas al robot y se lo tragan los niños de 3 años, y es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque no está homologado, porque no es un sello de calidad válido, ¿no? Porque los chinos solamente quieren vender, y Dios bendiga a los chinos también, ¿no? Y que el Señor los cubre, los guarde y los proteja, ¿no? Pero es fácil la falsificación, es fácil ver la falsificación, pero cuando algo es bueno, cuando algo es de calidad, cuando algo es genuino, se nota. Queridos hermanos, se nota al final, cuando algo está bien hecho, se nota. Todos los artículos o los productos que compramos o que otra gente compra, porque algunos cuestan mucho dinero, que son exclusivos o que son de buena calidad, llevan un certificado de autenticidad con el sello de la empresa o de la persona que los hace, ¿no? Yo por lo menos tengo una guitarra eléctrica que tiene, es original, y como los chinos la copian mucho y la hacen igualita, la mía tiene sello de una certificación, ¿no? Y cuesta mucho dinero. La compré cuando estaba soltero y la puedo comprar. Hoy en día, pues, a veces no le puedo cambiar ni las cuerdas, porque hay más gastos y no tenía hijos ni nada de eso en ese momento, ¿no? Pero esa guitarra viene con un certificado de autenticidad que dice que es genuina. Después tú coges una guitarra igualita de las chinas y te das cuenta que al mes se empieza a torcer por la tensión de las cuerdas, o raspas un poquito la pintura y ves que está hecha con serrín y aglomerado y todo ese tipo de cosas, porque es mala calidad, ¿no? Porque nadie da nadie da duros a pesetas, y es algo que canta, algo que se exhibe, porque la calidad está allí. El Espíritu Santo, cuando sella calidad.
y nos hace genuinos, nos hace auténticos. Pero nos hace genuinos ¿qué? ¿Nos hace auténticos qué? Nos hace genuinos y auténticos hijos de Dios. Gloria al Señor. Nos hace auténticos y verdaderos hijos de Dios. Si estamos sellados por el Espíritu Santo, podemos decir: yo soy un hijo auténtico y genuino del Hijo de Dios. Hay personas que muchas veces se enroscan en discusiones acerca de cuál es la verdadera religión. Tú estás en la verdadera religión. A mí me da la risa floja ese tipo de discusión, porque me da igual, ¿sabes? Me da igual. Yo soy un genuino y auténtico hijo de Dios porque soy sellado por el Espíritu Santo, y lo demás no me importa un pepino de las formas o la liturgia o las cosas que se hagan o se dejan de hacer, de los peleones, de que si yo estoy en la religión verdadera y tú no. No, preocúpate por ser sellado, por pertenecer y por ser un hijo genuino y verdadero del Hijo de Dios, y por conducirte así, que la gente vea tu calidad, que la gente vea del material tan bueno que estás hecho, de que eres genuino, de que eres exclusivo, de que eres precioso para Dios porque te ha sellado con su Espíritu Santo. Y eso es lo que nos hace verdaderamente genuinos y lo que nos hace verdaderamente valiosos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Maravilloso Dios, tú eres bueno, tu misericordia, Dios eterno, es para siempre, y a ti te rendimos el honor y la gloria y la adoración, Señor, por ese regalo y por esa promesa preciosa del Espíritu Santo, Dios eterno. Gracias, Dios eterno, porque tú nos has sellado, dice tu palabra en Efesios, con el Espíritu Santo de la promesa, Señor. Señor, nosotros queremos mostrar ese sello con orgullo. El sello no se pone en la letrita pequeña, el sello no se pone en la parte de atrás, el sello se pone delante, el sello se pone en la primera hoja, el sello se pone donde se pueda ver, porque es lo más importante, porque es lo que da autenticidad al documento, porque es lo que hace que algo sea genuino y que sea válido y que se pueda recibir de esa manera. Padre Santo, así queremos mostrar lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Esa permanencia, esa pertenencia queremos mostrarla, Señor. Queremos tener esa seguridad de que tú tienes un trato personal con cada uno de nosotros, Señor. Y esa seguridad también, que ese sello va a hacer que estemos seguros en ti, que nada lo podrá reventar, que nada lo podrá romper. Dice tu palabra que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni guerras, ni lo alto, ni lo profundo, ni calamidades, ni hambre, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, porque hay un sello que no se puede romper, y lo diste con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos a ti la gloria, la adoración y toda la alabanza, Señor. Preparamos nuestras vidas para recibir, Señor, y recordar ese sacrificio que has hecho por cada uno de nosotros, Señor, en la cruz del Calvario. Y darte gracias, Señor, porque podemos cada inicio de cada domingo de cada mes, Señor, primero podemos recordar juntos como iglesia lo que tú has hecho, Dios maravilloso, por cada uno de nosotros. Padre, Señor, gracias por haber sacrificado, Señor, tu vida por nosotros, por habernos hecho aceptos en el amado, porque ese sacrificio, Señor, dio pie a la segunda o a la tercera, Señor, entre comillas, fase de tu plan, Maestro, Señor, para con nosotros, que tú, Señor, mi Dios, nos darías el Espíritu Santo de la promesa que nos